Y ahora con ustedes, José Gil en su refrigerio espiritual. Bueno, para responderla o tratar de responder la pregunta que quizás es otra de las preguntas importantes que necesitamos responder. Hace unos días hablábamos de quién es Dios y tomamos para eso la lectura en el Salmo 139, tomamos la historia de David, hablamos de Dios Espíritu y de David, hablando de Dios como un ser con quien él disfrutaba teniendo compañerismo personal. Ahora, la pregunta que queremos tratar de responder hoy es, ¿qué es el hombre? Y lo primero que nosotros necesitamos recordar o aprender es lo que nos dice las primeras páginas de la Biblia, cuando nos dice que Dios creó al hombre. Y a mí me gusta mucho cuando uno lee las primeras páginas del Génesis y se da cuenta que dice que Dios creó una cosa y luego otra, y cada vez que terminaba una de esas partes de la creación, dícela ahí en Génesis, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, lo repite 4 o 5 veces. Pero cuando termina la creación y coloca al hombre en el marco de la creación, en el ambiente de la creación, lo que nosotros llamamos el planeta Tierra y el universo alrededor, ahí me gusta porque en el libro de Génesis, cuando Dios observa aquello, la expresión que dice es, y vio Dios que era bueno en gran manera. Cuando vamos a tratar de responder la pregunta, ¿qué es el hombre?, es bueno que comencemos entendiendo o tratando de entender que el hombre es una creación de Dios, pero no una creación cualquiera, sino que es la creación más extraordinaria que Dios ha hecho. Tan extraordinaria que Dios mismo, cuando vio al hombre, allí en ese marco de referencia, en ese marco de cosas, de otros seres vivos, animales, dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Uno de los problemas que tenemos para responder la pregunta, ¿qué es el hombre?, es que hemos perdido mucho de nuestra estima propia, hemos perdido mucho de nuestra capacidad para apreciarnos, para valorarnos, para amarnos a nosotros mismos. Y hay personas incluso que creen que llegar a tener confianza en Dios, tener fe en Dios, o como dice mucha gente por allí, o ser un buen creyente, ser un buen cristiano, ser una buena persona, consiste en menospreciarme a mí mismo y supuestamente apreciar a los demás. Pero Jesús le dijo a sus seguidores, ama a tu prójimo como a ti mismo, lo que quiere decir que para yo poder tener estima por los demás, tengo que tener estima por mí mismo. Y entonces eso me explica el por qué tanta violencia en el presente, por qué tanta falta de afecto, falta de fraternidad, falta de aprecio de unas personas por otras. La realidad es que producto de que vivimos en un tiempo cuando mucha gente no tiene estima propia, no se ama a sí misma, no le importa lo que le ocurra a su propio ser. Bueno, piensa en esto, Alfonso. Una persona que no le importa su propia vida, su propio cuerpo, su propia esencia como ser, mucho menos le va a importar la de otro. Eso es mentira, que una persona se lastime a sí misma y pretenda decir que quiere a los demás. Por eso las palabras de Jesús resaltan, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si lo unimos con la respuesta, con la pregunta que vamos a tratar de contestar hoy de qué es el hombre, entonces tenemos una primera enseñanza muy importante. Para comenzar a contestar esa pregunta, ¿qué es el hombre?, yo debo en primer lugar aceptar y entender y disfrutar que soy creación de Dios, pero que soy la máxima creación de Dios. Tenemos que romper con esos conceptos, con esas ideas de que por la televisión nos quieren decir qué es feo y qué es bonito. Hoy en día para mucha gente la belleza, por ejemplo, femenina, se manifiesta en un concurso de belleza. Y de pronto la belleza masculina en un concurso de surfing, o sea, de surfeo, o en estos hombres musculosos que salen por la televisión. El concepto de hermosura como tal se ha distorsionado muchísimo. Pero una cosa que necesitamos recuperar es vernos a nosotros mismos como seres hermosos, no hermosos desde el punto de vista del materialismo, del humanismo, del
de la tendencia a la sexualidad y a la sensualidad con que la belleza se comercializa hoy en día, sino desde el punto de vista de que soy un ser creado por Dios, soy una creación maravillosa, lo que quiere decir que tengo todo el potencial para llegar a hacer cosas grandes en la vida. Y cuando yo comienzo de allí, entonces comienza a tener sentido la vida. Dentro de ese concepto de quién soy yo, hay tres componentes importantes que Dios puso en nosotros. Dios nos creó con tres componentes importantes, y entonces me gustaría, que en los próximos minutos, Alfonso, en el programa, veamos uno por uno de ellos, no en detalle, pero sí con una idea general para que quienes nos escuchan puedan captar la siguiente idea importante. Si ya hablamos hace algunos días de que Dios es espíritu, y hoy vamos a hablar de qué es el hombre, nuestra idea es que hoy, cuando terminemos este refrigerio espiritual que queremos compartir con ustedes, podamos entonces tener una idea de cómo es que el hombre se puede relacionar con Dios y disfrutar de ese refrigerio espiritual. Sí. Lo primero que nosotros encontramos cuando leemos la Biblia descarnada de religiosidad es que en el segundo capítulo del libro de Génesis, lo leímos el otro día, lo compartíamos el otro día, hay una parte donde dice, y el hombre fue un ser viviente. 2.7. Correcto, 2.7, ¿no? Claro. Bueno, Alfonso, que conoce bien la escritura, me dice que es Génesis 2.7, para que si los amigos y las amigas que están escuchando desean confirmar, pueden buscarlo, en su Biblia o por la internet, donde hay tanto acceso a la Biblia hoy en día. Dice, y el hombre vino a ser un alma viviente, un ser viviente. Hay versiones que dicen un ser viviente, hay versiones que dicen un alma viviente, pero cuando le damos, si tuviéramos en una computadora con una Biblia que dé acceso al texto, a los idiomas originales, cuando le das doble clic a la palabra ser, utiliza la palabra alma, pero en un contexto que también se puede traducir como espíritu, porque alma y espíritu son dos palabras diferentes, pero en ese punto en particular, en Génesis 2.7, la palabra que se traduce normalmente al castellano es, y el hombre vino a ser un ser viviente. Resulta que el contexto en que ese pasaje aparece da la idea de que el hombre vino a ser un ser espiritual. ¿Qué significa un ser espiritual? La palabra espíritu viene de un término que significa aire en movimiento, viento en movimiento, o aliento, es lo mismo, porque aliento es eso, aliento es aire en movimiento. Entonces, cuando nos dice este pasaje, cuando nosotros encontramos que Dios dice que nosotros somos un alma viviente, está poniendo el punto sobre la I. Nos está diciendo que el ser humano, el hombre, y cuando digo hombre me refiero al género humano, hombre y mujer, pero que se resume en hombre, estamos diciendo que el hombre es primeramente un alma viviente. O digámoslo en términos de castellano, el hombre es primeramente un ser espiritual. ¿Y qué significa la palabra espíritu? Aire en movimiento, viento en movimiento, aliento, algo invisible pero que existe. Porque uno de los grandes conflictos que ha existido en la historia es que pensamos, o en cierto momento se pensaba, que lo que no se veía no existía. Por eso la palabra espíritu en muchas culturas tenía una resistencia muy grande, porque la gente solía pensar, lo que no se ve no existe. Sin embargo, el viento no se ve, pero allí está, existe. Y si no lo cree, observe la televisión cuando pasan los vientos huracanados, y aunque usted no ve los vientos huracanados, usted puede ver el desastre que dejan. Qué interesante que se nos diga que el hombre, el ser humano, somos primeramente un ser espiritual. Si somos un ser espiritual, en primer lugar, ¿qué somos en segundo lugar? Bueno, en segundo lugar somos un ser corporal, y de eso vamos a hablar en unos minutos. Pero hay una parte donde nos cuenta la Biblia que Jesús se encontró con una mujer y le dijo a ella, Dios es espíritu.
y utilizó la misma palabra que cuando habla del hombre en cuanto a ser un ser espiritual. Y le dijo, y los que quieren adorar a Dios tienen que hacerlo en espíritu y tienen que hacerlo en verdad. Como queriéndonos decir que más allá del mundo material que nosotros vemos, hay un mundo espiritual, y ese mundo espiritual es el que maneja las motivaciones, los deseos, aquella fuente primaria que motiva nuestras acciones. El ser espiritual, el hombre espiritual, es el ser, la esencia del ser, donde se originan los afectos, las preferencias, las decisiones que tienen que ver con lo que el hombre realmente es. Somos fundamentalmente un ser espiritual, y ahora podemos agregarle algo muy importante, que en ese nivel espiritual es donde se puede iniciar la comunicación con Dios, que es la que produce lo que nosotros hemos llamado en este espacio refrigerio espiritual. Para que pueda haber una comunicación real, genuina, de disfrute en el ser humano, debe comenzar por entender que él o ella es un ser espiritual, y que para poder estar en armonía, en comunión, en compañerismo con Dios, debe hacerlo en ese nivel espiritual. Esto es lo primero y lo más importante. A mí me gusta decir, Alfonso, y lo he compartido con amigos, con familiares, porque a mí me gusta cuando tenemos lo que la gente llama tertulias o conversaciones así francas, en confianza. A mí me gusta tocar estos temas. A mí me gusta hablar de muchas cosas. Me gusta hablar del fútbol, me gusta hablar de la política, por supuesto, me gusta hablar de historia. Pero creo que este tema de quién es Dios y qué es el hombre son temas que deberían formar parte de nuestras conversaciones comunes con las personas que apreciamos, con las personas que son importantes. Es triste ver cómo a veces podemos pasar horas conversando de cosas que no es que no sean importantes, sino que son superficiales, pero estas cosas profundas deberían llevarnos y motivarnos a invertir tiempo en ellas. Y una de las cosas que yo he aprendido a compartir con la gente, y se las comparto a ustedes, es: el hombre es un alma que tiene un cuerpo. Nosotros hemos creado sistemas de valores donde hemos invertido el cuerpo sobre el alma. Nos comportamos, vivimos, actuamos, tomamos decisiones como si nosotros fuéramos un cuerpo que tuviese un alma prestada. Es al revés. Somos un alma que tiene un cuerpo temporal, pero la esencia del hombre, lo que permanece, lo que vive, lo que realmente marca la existencia del ser humano, es el espíritu. Y en ese nivel espiritual es en el cual Dios se relaciona con nosotros. Por eso tenemos que recordar también que en otra parte está escrito, cuando Dios fue a crear al hombre, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Hay un misterio allí, por cierto, y se lo comparto a los amigos que nos escuchan. Yo no soy teólogo, pero he estudiado un poco de filosofía y teología, y ha habido grandes discusiones sobre a qué se refieren las palabras imagen y semejanza. Hay quienes piensan que es la misma palabra. No, son dos palabras diferentes. Son cercanas, pero son diferentes. Porque la palabra, cuando Dios dice allí, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, lo que tradicionalmente se ha entendido, y está bien, es que Dios estaba diciendo: vamos a crear, o voy a crear, un ser de espíritu. Voy a crear un ser espiritual, tal como yo soy espiritual. Por eso Él dice: a nuestra imagen. Como Dios es espíritu, lo que Él está manifestando allí es: voy a crear un ser espiritual. Pero luego Dios dice: conforme a nuestra semejanza. Y la palabra semejanza tiene que ver con una similitud, pero en el plano físico. Hay un misterio allí. ¿Por qué Dios utilizó las dos palabras? Bueno, los teólogos, los filósofos han dado una cantidad de sugerencias que no las vamos a tratar acá, porque esto no es un estudio teológico ni filosófico. Estos son tiempos de reflexión para refrigerio espiritual. Pero lo que es cierto es que, aunque nosotros no seamos expertos en esa materia, hay algo que sí podemos entender, Alfonso. Que Dios se ocupó
no solamente de que tuviésemos un ser espiritual para que nos pudiéramos relacionar con él, sino que hay partes de nuestro ser que se asemejan a él. Y a mí me encanta pensar en eso. Me gusta pensar en eso. Yo quiero decirle a las personas amigas que están escuchando tu programa, Alfonso, ¿cuándo fue la última vez que alguien le dijo que usted es hermoso? O que usted es hermosa. Desafortunadamente, esas palabras se utilizan hoy en día normalmente asociadas a un plano de la belleza física, de la seducción, o de pronto a un piropo que puede ser sano o no tan sano. Pero el asunto es que nosotros somos seres hermosos, porque dice en muchas partes de la Escritura que para Dios nosotros somos un ser preciado, somos una creación maravillosa. Él nos ve a nosotros como hermosos. Yo le voy a hacer una pregunta a la persona que nos está escuchando. Si a usted viene alguien y le dice que su hijo es feo, o que su hija es fea, porque esa persona en su cabeza está comparando a su hijo o a su hija con algún cliché, con alguna venta de supermercado o de comercial de televisión que tiene en su cabeza y que piensa que eso es ser hermoso o hermosa, ¿a usted le gustaría que le digan que su hijo es hermoso o es hermosa? Le hago otra pregunta. ¿Qué hace usted si su hijo o su hija, cómo se siente usted cuando viene y dice, yo sí soy feo o yo sí soy fea? Porque resulta que su hijo o su hija se está comparando con alguien en la televisión o alguien en la calle que en su opinión es el que sí representa la hermosura. ¿Sabe por qué ocurre eso? Porque estamos mirando la belleza exterior. Pero nosotros, en un sentido espiritual, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. A mí esto me anima, porque quiere decir que yo puedo mirarme en el espejo e indistintamente del tiempo que he vivido, de las cicatrices que han quedado en mi cuerpo, de las cosas en mi cuerpo que ya no tienen la frescura que tuvieron en otro tiempo, yo puedo ver más allá de esa imagen material y recordar que yo no soy solamente esa imagen material en un espejo, soy un ser espiritual creado a imagen y semejanza de Dios. Y discúlpeme lo que voy a decir, pero lo digo con mucha franqueza, y soy hermoso. Hermoso a los ojos de mi Creador, y que en mi caso personal también es mi Padre. Las amigas y los amigos que nos están escuchando, yo le animo a que recuerde que usted es hermoso, que usted es hermosa, no porque se parezca a alguien que es famoso por la televisión, no porque usted haya ido a un quirófano y se haya operado, y hay quienes lo hacen porque quieren sentirse hermosos, sino porque usted fue creado a imagen y semejanza de Dios. Usted es un alma con un cuerpo prestado, y su alma es la máxima creación de Dios. Y ese es el primer rasgo de nuestra vida para contestar la pregunta ¿qué es el hombre? En los próximos minutos vamos a contestar sobre la segunda parte de nuestro componente, que es el componente intelectual. Sí, además de ser un espíritu, dice la Escritura que Dios formó del polvo de la tierra una figura y la llamó hombre. Saben que durante mucho tiempo hubo gente que se reía cuando leía en la Biblia que el hombre fue formado del polvo de la tierra. Y entonces decía, bueno, esas son metáforas, son figuras, eso no es cierto, nosotros no somos del polvo de la tierra. Sin embargo, a pesar de todas esas risas y de todas esas burlas, la ciencia llegó a comprobar, para tristeza de algunos, que el material del que está conformado nuestro cuerpo es posiblemente 3/4 partes de líquido, que vienen a ser agua, a la final, casi todos ellos. Y adivinen qué, la otra parte resulta que son de materiales que se encuentran en la Tierra. Pero por cierto, hay un componente adicional. Y si las personas que nos estaban escuchando estaban dormidos, yo le animo a que se despierten en este momento. ¿Sabe que hay componentes en nuestro cuerpo? Estoy hablando del cuerpo físico, que su origen es de las estrellas. Es lo que pudiéramos llamar polvo cósmico
que de alguna forma, de alguna manera, llegó a la tierra y de allí tomó Dios y formó lo que nosotros llamamos cuerpo hoy en día. Somos un ser físico, somos un ser material, pero incluso en la conformación de ese ser físico, Dios utilizó los mejores materiales que había. Y tiene sentido que haya utilizado materiales de la tierra para garantizar que este cuerpo pueda subsistir en las condiciones del planeta. Y perdónenme si en este momento sueno así como una especie de aficionado a la ciencia para explicar el porqué de las cosas, pero tiene sentido que haya sido así. Tiene sentido que nuestro cuerpo esté conformado por materiales del ambiente en que vivimos, porque de otra forma no podríamos sobrevivir. Pero me gusta también saber que hay una pequeña parte en mí que se originó en las estrellas, porque a mí me gusta pensar, y esa es una apreciación muy personal, que Dios deliberadamente lo hizo así para que yo me acostumbre a mirar hacia arriba y a recordar que vengo de una creación superior, de un mundo superior, de un nivel de vida superior. El cuerpo que le ha sido prestado a mi alma también es de calidad. Y por cierto, volviendo a tomar la expresión a imagen y semejanza de Dios, en la palabra semejanza hay quienes sugieren que posiblemente se refiere al hecho de que el Hijo de Dios, a quien el pueblo cristiano llama Jesús, justamente tiene esa semejanza y de allí fue que Dios nos dio la nuestra. En todo caso, ya eso es un asunto más teológico. Pero de lo que quiero llamar la atención es de que además de ser un ser espiritual, en segundo lugar somos un ser físico con características bien diseñadas, no producto del azar, ni producto de un supuesto desenvolvimiento o evolución autogenerada, como lo llaman algunos, sino tan perfectamente diseñado que incluso hay polvo cósmico, polvo de las estrellas, materiales de las estrellas, minerales de las estrellas, si queremos utilizar el término técnico más acertado, en nuestro cuerpo. Si unimos estas dos cosas, el aspecto espiritual y el aspecto corporal, yo le hago una pregunta. ¿Usted se siente que es feo o usted se siente que es fea? ¿Sabe por qué? Porque usted se está comparando con alguien. Pero si usted trata por un momento de quedarse en silencio, cosas que a algunas personas les cuesta más que a otras, y meditar en lo profundo de esto que le estamos tratando de compartir en palabras muy sencillas, usted se va a dar cuenta de que es un ser especial. Usted me está escuchando porque su cuerpo maravillosamente diseñado por Dios está recibiendo fuente de vida de su ser principal, que es su ser espiritual. ¿Y cómo se llama el puente que conecta ese ser espiritual con ese ser físico? Se llama alma. Y en los próximos minutos vamos a tratar de contestar qué es el alma. La palabra que se utiliza para alma es la palabra psique. De allí viene la palabra psicología. Y esencialmente estamos hablando del mundo de las ideas, el mundo de los pensamientos, el mundo de las emociones. El alma es un componente invisible, pudiéramos decir un componente espiritual del hombre. No quiero entrar en esa discusión que mucha gente ha tenido, que los religiosos han tenido, que utilizan una palabra medio dominguera, que dicen una cuestión de dicotomía y tricotomía. Eso, miren, discúlpenme si los que me están escuchando, pero de lo que estamos hablando acá es de que el hombre es un ser físico por su cuerpo y un ser espiritual. El ser espiritual es la esencia del ser, la que perdura, la que persiste en el tiempo, la que verdaderamente vive, y el cuerpo es el medio por el cual el espíritu puede estar aquí, convivir en este hábitat, en este ambiente que Dios nos creó. Y ahora estamos diciendo que hay un componente espiritual adicional que es la parte de las emociones y de los pensamientos y que se llama alma. Entonces tenemos una parte espiritual que contiene la esencia del ser o el espíritu, como lo llamamos,
y contiene la parte intelectual, que es la que llamamos alma. Estas dos son componentes del mundo invisible, del mundo espiritual, espíritu y alma. Algunas personas las unen como una sola cosa y a esa sola cosa la llaman ser espiritual. Y el ser físico. Ahora, ¿qué ocurre con la psique? ¿Qué ocurre con el alma? ¿Qué ocurre con esta parte de los pensamientos? El pensamiento es el que permite que el cuerpo y el espíritu estén conectados, en equilibrio. Cuando una persona está enferma espiritualmente, sus ideas, sus pensamientos, sus emociones se distorsionan y crea un desequilibrio con el cuerpo que es el que genera las enfermedades. ¿Me está escuchando? Los médicos hoy en día han dicho, los médicos del siglo XX y siglo XXI han dicho algo que si lo hubiesen dicho en el siglo XVII o XVIII, la gente se hubiera muerto de la risa. Ellos han dicho que el 80% de las enfermedades corporales del ser humano tienen su origen en las emociones. Hoy en día sabemos que enfermedades como la artritis, el reumatismo, las enfermedades cardiovasculares tienen su origen, por supuesto, en una situación genética, pero se magnifican, se origina lo que llamamos la aparición de la enfermedad de una manera agresiva en el cuerpo cuando la situación emocional de la persona que tiene la parte genética involucrada está atravesando un momento de enfermedad emocional. La enfermedad emocional enferma también al cuerpo. ¿Qué estamos diciendo acá? Estamos diciendo que el ser humano se enferma en su cuerpo principalmente como resultado de que sus emociones no están bien dirigidas, no están bien enfocadas, no están equilibradas. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando la esencia espiritual del hombre, que es, la esencia de vida del hombre, que es espiritual, no está enviando la información correcta a la capacidad correcta, llamémoslo, la energía correcta al cuerpo a través del puente que las comunica, que es el alma. Y cuando se produce ese desequilibrio, se activan muchas enfermedades que ya nosotros tenemos en nuestro cuerpo, que hemos heredado a través de lo que hoy ya sabemos que existen, que son códigos genéticos, etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué es lo interesante de esto que les estoy hablando ahora? Que todo esto ya lo decía la Biblia. Ustedes leen muchos salmos y se dan cuenta que quienes los escribían decían, estaba triste, hasta mi cuerpo se enfermó. Dice de personas que producto de una tristeza, de una amargura, se enfermaron. ¿Por qué? Si el hombre fuera solamente algo físico, eso no ocurriría. Solamente ocurrirían las enfermedades realmente físicas que se transmitan por un virus, por una bacteria, por algo externo. Si el hombre fuera solamente un ser espiritual, no estaríamos hablando porque no tendríamos un cuerpo como este para hacerlo. Pero ¿por qué ocurre esta magnificación, esta multiplicación de enfermedades hoy en día? Producto de que el hombre tiene una desconexión, está sufriendo de una desconexión entre su ser espiritual y su ser físico, que son un solo ser, pero son dos componentes distintos de un mismo ser. Y miren, nosotros que estamos hablando aquí de tener refrigerio espiritual, la única forma en que nosotros podemos vivir en una situación espiritual y emocionalmente sana, equilibrada, que causa gozo, que causa entusiasmo para vivir, es cuando el ser espiritual nuestro está en armonía con Dios. Cuando el ser espiritual, cuando nosotros estamos en armonía con Dios, el mensaje que transmite el espíritu al cuerpo es el de vamos a actuar en función de esta relación personal que yo tengo con Dios. Claro, vamos a hablar en el futuro de algo que se llama maldad, que es justamente cuando algo influye para que esa comunicación trate de romperse o crea ruido u obstáculos en esa relación uniforme, sana entre el espíritu de una persona, su mente y su cuerpo, pero que
lo que originalmente busca es distanciar la comunión del espíritu con Dios. ¿En qué consiste la maldad? En cualquier cosa, acción, pensamiento, circunstancia, en la cual se interrumpe la armonía, la relación de ese ser, del hombre, creación de Dios, con su creador. Y miren, la Biblia está llena de recomendaciones, de consejos, incluso de advertencias sobre las terribles consecuencias de cuando el hombre es seducido por la maldad. A veces pensamos que maldad es algo así como la película El Exorcista o esas películas donde aparece una persona supuestamente endemoniada que se pone horrible. En realidad, la maldad puede llegar a ser algo tan apetecible para muchas personas que rompe ese vínculo espiritual. Pero cuando se rompe ese vínculo espiritual del hombre espiritual con un Dios que es espíritu, las consecuencias incluso afectan no solo su parte espiritual e intelectual, sino también su parte física. Yo quiero terminar por hoy, primero agradeciendo a Alfonso por este espacio, por este tiempo, pero yo quiero decirle a las personas amigas que nos están escuchando, el hombre es la creación más hermosa de Dios. Incluso aquellas personas que por alguna circunstancia particular sufren de una enfermedad física, y vamos a tratar en alguno de estos espacios de refrigerio espiritual el asunto de las enfermedades físicas, siguen siendo un alma y un espíritu precioso a los ojos de Dios. Somos principalmente, inicialmente, fundamentalmente un ser espiritual. Somos un ser físico y somos un ser intelectual. Y la integración de esas tres esencias es lo que nosotros llamamos el hombre. El vínculo de la comunicación con Dios, la que produce el refrigerio espiritual, se inicia en el espíritu, en el mundo del ser interior. Pero llega a ser de tal realidad en nuestras vidas que afecta o positiva o negativamente nuestro cuerpo, nuestro intelecto, según la fortaleza o debilidad de esa relación. Y yo animo a las personas que nos escuchan a que puedan buscar, motivarse a fortalecer ese tiempo de compañerismo con Dios, de buscar más tiempo para meditar, para estar a solas con Dios, meditar en lo que se llama la Biblia, la palabra de Dios, descarnándola de religiosidad y viéndola como lo que es, un mensaje personal de Dios para el hombre, para indicarle, esta es la forma como tú puedes llegar a relacionarte conmigo. Y yo le garantizo que si usted lo comienza a hacer hoy, usted hoy mismo va a comenzar a ver los cambios en su vida y a disfrutar de lo que llamamos el refrigerio espiritual. Muchas gracias.